este nuestro cuarto seminario en línea del año. Transmitiendo desde México y para toda Latinoamérica, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Liliana Ladino, docente investigador del Instituto de Investigación en Nutrición, Genética, Metabolismo en la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Fundadora y directora del Centro de Investigación y Educación en Nutrición, CIE Nutrition. Nutricionista dietista por la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Especialista en nutrición clínica pediatra por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y maestra en nutrigenómica y doctorado en programación nutricional fetal por la Universidad de Granada, España. Contamos también con la presencia del doctor Rodrigo Vázquez, médico gastroenterólogo pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Maestro y doctor en ciencias médicas, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Ellos nos hablarán acerca de los mitos y realidades en torno a la alimentación complementaria. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con nuestros expertos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando y a todos los que están aquí pendiente de este tema que, la verdad, es uno de los consentidos por parte de nosotros dos. Lo hemos trabajado a lo largo de varios años y hemos hecho varios estudios que los iremos platicando al respecto de cuestiones acerca de los conocimientos que tenemos sobre alimentación complementaria. Y bueno, ya nos presentaron, Liliana fue mi compañera en las cuestiones de nutrición cuando yo estaba haciendo gastroenterología, pero lo importante es que logramos hacer una buena comunicación entre las cuestiones desde el punto de vista nutricional. Sin embargo, cada quien defiende sus conceptos y sus cuestiones de una forma bastante acalorada, por así decirlo. Y eso ha hecho que pues cada quien trate de tener la mejor información al respecto. Nos ha retado a cada uno de nosotros y consiguientemente hace que nuestras discusiones en el día a día se vuelvan bastante entretenidas para la gente que tenemos esto, que nos interesa la alimentación complementaria. Sin embargo, queremos transmitirles esta información. El hecho de que a lo mejor la solemnidad que muchas veces tenemos en este tipo de eventos pueda perderse, o a lo mejor pareciera que no va a haber como tal, porque nos van a ver discutir, eso no demerita de ninguna forma la calidad y la cantidad de evidencia científica que tenemos que está respaldando cada una de las cosas que nosotros estamos diciendo. De tal forma que pues me gustaría que comenzáramos y que pudieran ver una parte del apoyo audiovisual que nosotros vamos a estar viendo. Y el primero de los puntos que nos queda claro a todos es que la alimentación complementaria dentro del ámbito de la nutrición ha sido uno de los puntos que más ha habido cambios en las últimas décadas y que siempre ha estado lo que hoy es verdad, a lo mejor en 2 años ha cambiado, lo que hoy ya no es verdad, a lo mejor hace 5 años sí lo era. Entonces, el punto es que en cuestiones de alimentación tratemos de estar un poquito más abiertos y no solamente quedarnos con lo que cada uno de nosotros aprendimos en el momento que lo hayamos aprendido. Entonces, es importante que establezcamos que muchas de las cosas y de las cuestiones de alimentación que tradicionalmente nos habían transmitido en una tradición oral, ¿no?, que nos comentaban, carecían de sustento y que era dar la mejor opinión al respecto, pero que ahorita ya contamos con mucha mejor información en esta cuestión. Entonces, Liliana, empecemos a ver estos mitos y realidades que son de las cosas que más nos hemos enfrentado en los diversos foros en los cuales hemos presentado esta temática. Has podido hacer una muy buena recolección de estos. Entonces,
discutamos al respecto de ellos. Vale, maravilloso. Y recordar que hay evidencia tanto para defender como para atacar cualquier tipo, digamos, de información. Y que eso es, digamos, lo que hace la evidencia, ¿no? Lo que hoy es, pueda que mañana no lo sea. Y lo que hoy estamos diciendo, pueda que en 8, 5, 10 años tampoco lo sea. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno de los anunciados que tenemos aquí para que ustedes mismos nos ayuden a mirar qué tenemos de evidencia científica al respecto. A ver, yo te lo voy a poner. La leche materna es suficiente para alimentar a los niños en los primeros 6 meses de vida. Digo, esto es muy obvio, pero ojalá sí fuera de obvio en la realidad, porque a pesar de que muchos de los pediatras y de la gente médico de primer contacto a lo mejor sabe esto, son de los primeros que recomiendan el que ya empieza a le dar otra cosa. Entonces, Que no ¿esto aplica, ¿no? es real? O sea, sí está, hay información fuera del romanticismo pediátrico. Hay información que nos dé verdaderamente que cumple con los requerimientos para los primeros 6 meses de Evidentemente vida. es una realidad, pero lastimosamente las cifras de lactancia materna en Latinoamérica, no solamente hablando de México ni de Colombia, sino en Latinoamérica, no denotan o no muestran que realmente los niños estén teniendo la lactancia materna o su leche materna como de manera exclusiva en los primeros 6 meses, ¿no? Entonces, algo que es indudable es que a partir de los 6 meses, la leche materna por sí sola no alcanza a cubrir el requerimiento energético del niño y empieza a haber una brecha de energía. Entre los 6 y los 8 meses, 200 calorías que nos empiezan a faltar, entre los 9 y los 11, unas 300 calorías y entre los 12 y los 23, unas 550 calorías. Entonces, indudablemente, durante los primeros 6 meses, cubre el requerimiento energético del lactante. Ok, y esa sería la principal indicación por la cual a nivel internacional se Recomendamos. debe de complementar la leche materna a partir de los 6 meses de vida. Ok, Totalmente. Pero, ¿qué pasa en el prematuro? Y ahí sí te pregunto yo a ti, que sé que es una de tus grandes pasiones, y realmente en el prematuro lo que se había dicho es, y es una de las grandes, ¿no?, inquietudes, ¿cuándo iniciamos en el prematuro? Iniciamos a los 6 meses de edad, cronológica, corregida, ¿a qué edad? Entonces pregunto, ¿en el prematuro se podría iniciar a los 3 meses de edad corregida? ¿Qué traduce esos 3 meses de edad corregida? la verdad es que esto sigue siendo materia de debate, todavía no hay nada contundente, pero recientemente ya hay ensayos clínicos de moderada calidad, porque hay ciertas cuestiones de sesgos al momento de la evaluación, pero se ha establecido que un niño de 3 meses de edad corregida en prematuro se le puede iniciar la alimentación complementaria. Ojo, son en países europeos, son países en los cuales las propias prácticas de alimentación complementaria, como tú bien sabes, son un tanto cuanto diferentes, pero lo que se ha demostrado en estos estudios es que si tú al momento de 3 meses de edad corregida, independientemente de que si sea un niño que nació a las 24 semanas, 26 semanas de Que gestación tendría o 37 semanas de gestación, perdón, al momento de los 3 meses de edad corregida, por muy bajo que esté, el niño que nació muy cercano a la temporada de término está cerca de los 4 meses. Que es como la recomendación Que que es hace la recomendación europea, ¿no? Y por muy temprano que esté en el pretérmino, es decir, que haya nacido alrededor de la semana 24 o 26, va a estar a los 7 meses de edad corregida, que es el periodo que establece las principales guías, que son las europeas, que son las que primero establecieron y hablaron acerca de que la alimentación complementaria podría ser entre los 4 y los 7 meses de vida, de tal forma que empieza a haber cierta evidencia, pero se podría utilizar con los 3 meses de edad corregida y no esperarnos hasta los 6 meses de edad corregida como habitualmente en muchas ocasiones se realiza en estos. No, y esto es importantísimo porque incluso con los prematuros, al igual que con los niños que padecen alguna alergia alimentaria, esto favorece mucho a que se lleguen a presentar hipersensibilidad oral, a que retardar la introducción de los alimentos haga que el niño en edades posteriores se vuelva como un niño piqui o melindroso, y pues esto también va ligado en el momento de introducción de la complementaria, ¿no? Basado en esos estudios que principalmente o la mayoría son europeos. Ahora, entonces, ¿con qué comenzamos? Yo no sé por qué esto siempre es y sigue siendo un issue. ¿Cuál es el problema verdaderamente pelearnos por cuál va a ser el primer alimento si hay más de 400? Y no tiene ningún impacto en el resto de su vida. Pero realidad. Siempre es la pregunta típica. ¿Y sabes por qué es la pregunta típica? Porque yo estoy segura que todos nosotros los que estamos acá y todos los que nos están viendo en Latinoamérica, es la pregunta que la mamá o el acudiente siempre realiza en el consultorio. ¿Con qué le inicio? ¿Cierto? Pero si tú sabes que actualmente las prácticas de alimentación complementaria establecen claramente
que la alimentación debe ser diversa, que no te debes de pasar 2 meses con verduras, después 2 meses con fruta, 2 meses con cereal. Vamos a ver, pero nadie está hablando de 2 meses, estamos hablando con cuál inicia. De pronto a ti te interesa o a la mamá le interesa tener la foto del primer alimento y que es el alimento más bonito. Entonces, independientemente si son frutas o verduras, lo más importante es que al mes de haber iniciado la alimentación complementaria, el niño tenga incluido los principales grupos de alimentos, ¿sí? Entonces, que tenga las frutas, que tenga las verduras, que tenga unas proteínas, cereales, grasas, incluso esos lácteos, que ahorita hablamos más adelante de ellos. Pero el niño, independientemente de con qué inicie, debe tener toda la exposición de los grupos de alimentos y no solamente los grupos de alimentos que vemos ahí como esos colorcitos diversos y arcoíris súper bonitos, sino que esto nos lleva a pensar también en los sabores. Y a veces podemos introducir una fruta y la fruta es dulce pensando en el mango, pero ¿qué pasa con esas frutas ácidas que también nos llevan a ese sabor ácido, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas verduras? Introduje, no sé, zanahoria, que tiene un sabor también un poco más dulce, pero me falta el sabor amargo de las verduras verdes. Entonces, más que estar preocupado en los grupos de alimentos, también debemos estar preocupados en que al mes de haber iniciado la complementaria, el niño haya estado expuesto a esos 5 principales sabores. Ya me mareaste. Entonces, lo que me estás diciendo es que no importa el alimento con el cual estés empezando, pero finalmente que hagas algo diverso. Entonces, si quieres empezar con verdura, porque es lo que tradicionalmente se hace, o supuestamente se hace, está bien. O pero si yo quiero empezar con huevo, podría empezar con huevo. ¿O con una grasa? Pues no es grupo de alimento como tal, pero podríamos sí es grupo de alimento, pero vamos, eso lo dejamos para otra. O sea, nadie empieza la alimentación complementaria con… ¿Qué tal aquellos de esos alimentos fuentes de hierro y zinc? ¿Sí se deben ofrecer? Pues totalmente una realidad, ¿cierto? Y estamos de acuerdo. Y eso va enfocado porque evidentemente ni las frutas ni las verduras van a ser esos alimentos fuentes de hierro y fuentes de zinc. Entonces nos enfocamos un poco más en las proteínas o en los cereales. Recordemos que los requerimientos de hierro y zinc en el niño a partir de los 7 a los 12 meses de edad están enfocados en 11 miligramos diarios de hierro y 3 miligramos diarios de zinc. Y cuando miramos las fuentes de alimentos que realmente tenemos para esto, encontramos claramente que el principal alimento de hierro es ese hígado de pollo, ¿no? Ni siquiera de ternera, es ese hígado de pollo. Si uno toma un hígado de pollo, alrededor de 100 gramos podrían estar aportando esos 11 miligramos completos. Sin embargo, vuelvo y pregunto, ¿qué niño se come a los 6, 7 meses un hígado completo, ¿no? Empezando por ello. Y lo otro es los cereales infantiles. Estos cereales infantiles también pueden ser una buena alternativa para cubrir este aporte de hierro y de zinc que tenemos, indudablemente, como unos nutrientes críticos en nuestra región, ¿no? Y hablando específicamente de Latinoamérica, como problema de salud pública, esa anemia que se llega a presentar en nuestros países. Si más del 50% de la población latinoamericana es deficiente en hierro y en zinc en este tipo de etapas, ¿por qué preocuparte por empezar con el betabel o empezar con la Porque manzana? Si puedes empezar con un cereal infantil. Claro, pero cuando lo empiezas, Rodrigo, estamos hablando solo de un día, no estamos hablando de que vas a empezar 3, 4, 5 días. Pero bueno, eso está más… Ok, entonces está bien. Con las mamás totalmente healthy, saludable y orgánico, cuando te preguntan si los cereales orgánicos son mejores que los procesados. Eso se tiene que entender perfectamente. Sí es una realidad, estamos con los millennials. La mayoría de las mamás que tenemos actualmente, ¿no? Pues corresponde a una generación millennial, la cual tiene una preocupación por cuestiones de… todo natural, de todas las cuestiones. Nada procesado. Y es muy válida, ¿eh? O sea, no lo demerito en ninguno de los puntos. Pero sí siento que en algunas ocasiones en tratar de llevar esas cuestiones al extremo, es cuando se les pasan por alto porque no tendrían la necesidad de por qué saberlo, porque sí sonaría muy lógico que una cosa mucho más orgánica sea como que mucho mejor. Claro, ¿no? Pero vámonos a ver. Nosotros dentro de la evaluación que hicimos de planes nutricionales y del contenido nutricional, encontramos que en un esquema de alimentación complementaria donde se da, por ejemplo, avena orgánica si quieren y demás, y la mamá la procesa, la hace en la casa, la prepara, no la procesa, sino la prepara en la casa, esa cucharada de avena, específicamente si nos enfocamos en hierro, no aporta ni siquiera 1 miligramo. Si nos vamos en un esquema en el cual se aporte un cereal infantil, esa misma, digamos, porción o la mitad, digamos, o el doble de la porción podría llegar a aportar hasta 4 o 5 veces el aporte de hierro que aporta específicamente ese cereal
natural o orgánico, si lo quieren llamar así. Entonces, eso es la importancia de explicar o mostrar por qué estamos dando estos cereales o podemos ofrecer estos cereales infantiles antes de ofrecer el cereal orgánico. O sea, de acuerdo, no te pelees con la mamá, No, nos vamos a... millennial orgánica, que bueno, tiene su importancia. Sin embargo, sí es importante que todos estemos preparados para esa información, porque seguramente ya les tocó a cualquiera de ustedes una mamá con esas características, y es explicarles. Aquí no le estamos quitando la cuestión de o sea, que sea orgánico, de que sea malo, sino de que no le estaríamos dando los sustratos importantes. Más bien que no estaríamos aprovechando la oportunidad para darle un aporte de nutrientes que el niño necesita. Exacto. Porque en países, sobre todo en Sudamérica, es sumamente común las coladas, ¿no? Que son como esos mismos, digamos, preparaciones de papillas, de cereales y demás. Y lo que hacen es simplemente preparar la parte con leche entera de vaca y utilizar algún cereal de plátano o de arroz o cereales naturales. Entonces, eso es lo que estamos perdiendo, esa oportunidad para dar un mejor aporte de nutrientes. Completamente de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con esa introducción, ese retraso de introducción de los alimentos considerados tradicionalmente alergénicos, podríamos decirlo así? ¿Se debe retrasar? De verdad es que sigue, o sea, a mí me sigue extrañando. Pero es que yo lo sigo poniendo porque a mí me siguen llegando a preguntarme eso. Esto no es nada actual. O sea, de verdad, o sea, 12 años después de la que se generó una evidencia prácticamente no contundente, porque inicialmente no lo era. Pero ¿no? acá sí te la tengo contundente. Pero vean toda la cantidad de ensayos clínicos empezamos controlados. con el estudio de IT, que fue el primero, o fue de los primeros, pero realmente muy importante, y en el cual se evaluaron 6, ¿no? Potencialmente alergénicos o considerados tradicionalmente alergénicos. Y posteriormente vinieron estudios en diferentes países que evaluaba el huevo, que es a lo que más miedo le solían tener, y lo hacían, los estudios se desarrollaron con huevo cocido, huevo crudo, con 2 gramos de proteína de huevo, con diarios con 2 gramos de proteína de huevo, un día sí, un día no, bueno, de miles de formas, y evidentemente la información es contundente cuando dice que el introducir, o más bien el retrasar la introducción de huevo, sí puede llegar a incrementar el riesgo de alergia al mismo. Es decir, que el darlo, no diría que tempranamente, sino cuando se está iniciando la alimentación complementaria, realmente, eso puede llegar a prevenir el riesgo de desarrollar. Eso también se ha causado mucha confusión, porque aquí hablamos de alimentación temprana. Para los europeos la alimentación complementaria temprana es empezarla desde los 4 meses. Para nosotros el concepto de temprana significa antes de los 4 meses. Entonces, nada más saber a lo que hablamos. Nunca antes de los 4 meses, porque fenómenos de tolerancia, la permeabilidad intestinal y todas las cosas, sabemos que se incrementa el riesgo de alergias. Eso sí es indudable. Pero a partir de los 4 o 6 meses, que ya la tolerancia está en su pico más alto, sabemos que es cuando más debemos de introducir los alimentos con mayor variabilidad, con el objetivo de que verdaderamente se logre una capacitación y se reduzca en muchos de ellos ya demostrados el riesgo de alergenicidad. Es decir, sí es mejor para algunos alimentos el introducirlos entre los 6 y los 8 meses que introducirlos entre los 10 y los 12 meses, ¿no? Claramente. O sea, pero me va a salir un poquito de esto por algo que no lo teníamos aquí, pero que me parece sumamente importante mencionarlo, y es la razón por la cual empezamos esa alimentación complementaria a los 6 meses es proteger esa lactancia materna hasta los 6 meses, y es clarísimo porque después de esos 6 meses, como lo hablamos, ya no consigue alcanzar ese requerimiento energético del lactante. Pero si el niño por alguna razón está recibiendo un sucedáneo de la leche materna, sí, hablando específicamente, y se ríe porque no lo teníamos acá preparado, pero es algo que tenemos muy ahí, un issue que tenemos como para discusión. Si el niño por alguna razón está recibiendo el sucedáneo de la leche materna, refiriéndonos a la fórmula de inicio, yo no le vería ningún problema de que iniciara esa complementaria bajo el esquema que los mismos europeos dicen, ¿no? O sea, entre las 17 y 26 semanas de vida, entre los 4 y los 6 meses de edad, no antes o no después de haber iniciado el mes 5 y no después de haber iniciado el mes 7, ¿no? Sí, y lo hemos platicado y discutido. O sea, yo no tendría ningún problema en que se empezara una alimentación complementaria a los 4 meses.
De hecho, o sea, sí tenemos que proteger la leche materna. Sin embargo, inclusive, hay que recordar que la leche materna es uno de los principales inductores de tolerancia alimentaria. O sea, les va a ir mucho mejor al niño para la tolerancia de estos alimentos cuando están recibiendo leche materna. Totalmente. Y es por eso que en lugares en los cuales tenemos tasas de lactancia materna a los 6 meses, a 8 meses tan bajos, considero que individualizando, sí hay momentos en que a lo mejor podrías empezarlo antes con el objetivo de aprovechar más tiempo la lactancia materna, porque de mucho sabes que ese niño va a dejar de recibir lactancia materna a los 7, 8 meses. Si tú empezaste la alimentación complementaria a los 6, te perdiste una ventana de 4 a 6 meses que podías haberle dado ciertos alimentos para que se indujera esta alimentación. Digo, esto es algo todavía muy teórico. Sí, y ojo cuando hablamos de tolerancia, que introducir el alimento no es dárselo una vez y ya, ¿no? Y más adelante hablamos un poquito y retomamos este tema de la tolerancia y la exposición continua. Sin embargo, sí es importante. El estudio que hicimos de la encuesta a los pediatras profesionales, a los profesionales de salud en Latinoamérica. En 18 países de Latinoamérica, cuando evaluamos a 1,550 profesionales de la salud. Eso fue hace 2 años, 3 años. En el 16, incluso como a la par de que salieran las últimas guías de la EBSGAN, más del 80% de los profesionales de la salud recomendaban retrasar el inicio de estos alimentos potencialmente alergénicos. Entonces, por eso continúa siendo muy, muy importante tocar este tema. Y bueno, y las frutas ácidas realmente, aunque no son principalmente, aunque justo ahorita estábamos viendo uno de los comentarios de los padres que nos hacían por las redes, de qué mitos tenían y decían, las frutas ácidas me produce alergia y por tanto no las doy, ¿no? ¿Qué hay de cierto de eso de que las frutas ácidas se deben ofrecer después de los 12 meses de edad? Entonces, indudablemente es un mito, otro de estos mitos, y es necesario la introducción de esos ácidos porque favorecen indudablemente la absorción de hierro. Entonces, eso también va pegado a los 5 sabores que tenemos que estar pegados o ofrecidos de igual manera. Y aquí viene un poco de cada alimento nuevo se debe ofrecer cada 2 o 3 días. Esto es realidad, ¿cierto? No sé de dónde sacaron eso. Me he dado a la tarea y lo sabes, semanas, buscar la fuente bibliográfica de la cita donde se encuentra. Yo la encontré. Academia Americana de Pediatría. Fue una cosa que a alguien se le ocurrió. Yo creo que en una mesa, oigan, cada 2 o 3 días, sí, cada 2 o 3 días votaron y dijeron, o sea. ¿Qué es lo importante de dar el alimento? Y realmente la Academia Americana de Pediatría, y les pongo el texto ahí para que señalemos específicamente que para identificar, y lo voy a leer textualmente, que para identificar reacciones adversas, los nuevos alimentos deben introducirse solos cada 3 e incluso hasta 5 días. Y eso, ¿por qué? Es como para mirar una reacción. O sea, dime tú desde la parte de alergia, si realmente, ¿cómo vamos a hacer, no? O sea, la mamá le pudo haber dado el huevo hoy, y el niño no le pasó nada, y luego el viernes le dio el pescado y le echa la culpa al pescado o a, no sé, o a la fresa y le echa la culpa al fresa y pudo haber sido el huevo del jueves, ¿no? Si no estoy equivocado, la inmensa mayoría de los que están aquí presentes y de los que nos están oyendo toman como razonamiento el introducir cada 2 o 3 días para que te des cuenta si tiene alguna reacción adversa. Nada más que las reacciones adversas desde el punto de vista alérgico pueden ser inmediatas, que se presentan en horas, o pueden ser tardías, que pueden tardarse hasta 2 o 3 semanas, lo cual no significaría que tendría que introducir un alimento cada 2 o 3 semanas. Y perdón, si introduzco 2, o sea, si introduzco hoy uno, mañana otro, pasado mañana otro, y al tercer día me produce una reacción, tampoco es que como que esté perdido, solo le has dado 2 o 3 alimentos. Bueno, o sea, ¿qué no pasa si le doy un solo alimento que en ese alimento tenga 4 ingredientes? Pues no tendría nada de malo, yo es lo que estoy diciendo. Incluso si le damos un alimento nuevo cada día, un alimento nuevo por cada tiempo de comida, contando desayuno, almuerzo y cena, tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? De hecho, para poder favorecer una mayor diversidad de alimentos, yo no estaría, o sea, eso se tiene que individualizar, pero yo creo que si tú quieres favorecer en tiempos, aprovechar la leche materna, que te estoy diciendo que todavía es muy escasa el tiempo en México y en muchos países de Latinoamérica, si le introduces un alimento diferente cada uno de los días, no pasa nada, ¿eh? O sea, bueno, pero a ver, estamos de acuerdo que es una
manera práctica de recomendárselo a la mamá. Y yo sé que no te gusta nada de estos cuadritos y demás, pero mira de la manera gráfica que la mamá puede entender que el brócoli lo ofrece cada uno de los días y que así posteriormente continuamos esa exposición. Al mes de edad, el niño, si contamos 4 grupos de alimentos, tendrá por lo menos entre 8 o 10 alimentos diferentes. ¿Sí? Si de pronto, claro, qué maravilla si se lo dejas diariamente, pero si la mamá va mucho más pausada, pues tampoco está mal, ¿no? Por ese lado lo entiendo muy bien, o sea, el hecho de que le digas a la mamá de una forma más estructurada, que cada 2 o 3 días se esté introduciendo un alimento nueva. Me encanta la palabra. Con el objetivo de que, porque una de las partes importantes en alimentación complementaria tiene que ver con la repetición, con la exposición repetida. O sea, ese concepto nos tiene que quedar muy claro. La exposición repetida es sumamente importante en todas las esferas de las cuestiones de la alimentación complementaria. Entonces, para eso sí, sirve a la mamá para que le explique que durante 3 días seguidos le tiene que dar el alimento, y esa exposición repetida hace que cuestiones inclusive desde la microbiota, pero cuestiones a nivel mental, a nivel cerebral, vaya generando la verdadera aceptación. Entonces, o sea, por ese lado estoy bien. Lo único que quiero es que no me vean feo cuando de repente a una mamá le digo que un alimento nuevo cada día, porque quiero aprovechar al máximo la leche materna o algunas otras consideraciones. No pasa absolutamente nada, pero es una manera práctica, así que creo que la podemos seguir usando. Y la misma mamá les va a decir, si se está demorando mucho con un solo alimento, pues darle la tranquilidad de que puede introducir un alimento nuevo, indudablemente. Y eso lo hago hablando un poco de la parte repetida, porque si yo me quedara, por ejemplo es uno de los pacientes que yo veo en los esquemas de alimentación complementaria de manera estructurada, como dice Rodrigo, y si yo me quedara con esa imagen, indudablemente diría al niño no le gustó. Pero si ese mismo alimento, que en este caso es zapallo, auyama o calabaza, no sé cómo le llamen, bueno, auyama, zapallo, calabaza en diferentes países de Latinoamérica, si se lo introduce a desayuno, almuerzo y cena el día 1, hasta el día 3 tendríamos aproximadamente unas 9 exposiciones. Y miren cómo cambia esa percepción, ¿sí? Cómo cambia la cara específicamente del niño y cómo cambia esa aceptación, porque obviamente va de manera repetida. Si la mamá se queda con que se lo ofreció una sola vez y le hizo esa cara y no se lo va a ofrecer, pues indudablemente vamos a estar perdiendo. Vale, ahí te concedo el punto, es bien. Ok. Indudablemente hay otra de las cosas, y es que la alta ingesta de verduras durante el periodo de esa alimentación complementaria hace que el niño en edades posteriores, incluso hasta los 7 años de edad, incremente también la aceptación y la mayor ingesta de verduras. Entonces, la mayor preocupación de las madres siempre es que no come verduras, ¿sí? Pero obviamente, ¿cómo comenzó antes? ¿Cómo estuvo esa exposición? Y aquí viene algo de ¿qué tal aquellos que dicen, le puedo dar unas probaditas desde temprana edad? Es que se me queda viendo, ¿no? Y es que, mira, tiene ganas. Mito, pero ¿qué pasa realmente con esto? Mira, la verdad es que no lo sabemos, porque son pocos los papás que te dicen que si le pueden dar probaditas. La inmensa mayoría se las dan, ¿no? O sea, no te piden permiso. Entonces, la verdad es que no tenemos bien evaluado esta información. Pareciera desde un punto de vista teórico que no debería de hacerse por estas cuestiones de la tolerancia oral, pero si son pequeños, o sea, cantidades tan pequeñas, o sea, no me malinterpreten. La recomendación general sería no. Bueno, pero vamos, o sea, es que tú les das la mano y sigues, exacto, ¿no? De acuerdo. Pero yo para mí, o sea, para información para nosotros médicos, es quizá no tenga tantos efectos adversos como se ha preconizado en algunos momentos. ¿Vale? Porque, por ejemplo, muchos niños han sido expuestos a proteínas que no son animales. Por ejemplo, los niños que son alimentados con una fórmula de inicio están expuestos a proteínas que no son, humanas desde etapas tempranas de la vida, y no necesariamente eso incrementa los riesgos o genera mayor enfermedad. Pero entonces cuando hablamos desde temprana edad, ojo con eso, ¿no? Porque sí, antes de los 4, y es un poco lo que hablábamos previamente, ¿no? Ahora, esto es algo que incluso hemos tenido esta discusión miles de veces, y es el enfoque, que incluso hasta cambiamos de método a enfoque, bueno, total. Baby led weaning, o en la traducción como alimentación dirigida por el bebé, previene la obesidad infantil, y esto realmente es un mito, ¿no? Completamente. Pero tiene una hipótesis. Habla tú. Ok, voy a hablar yo. Tiene una hipótesis en la cual dice que el niño que se alimenta específicamente, ¿qué es baby led weaning, ¿no? El niño que se alimenta cuando su madre lo da con cucharadas y demás,
el niño no puede, o esa es la hipótesis que el enfoque de Baby-led weaning o BLW mantiene, que el niño no puede controlar su saciedad porque le da y le da y le da. Lo cual incluso hablado o dicho por uno de los grandes investigadores es, el niño también puede regular su ingesta, evidentemente cuando se le da con cuchara, y más bien la madre tendría que aprender a reconocer esas señales de saciedad, el niño mueve la cara, no quiere más, y si le estás alimentando pues, y le preparaste unas 2, 3 cucharadas y el niño se comió solamente la mitad, pues no pasa nada, no tiene que acabarse todo, ¿no? A eso se le llama alimentación perceptiva, está descrito pues desde bueno. hace muchísimo O sea tiempo que Ajá. los millennials estén descubriendo que existe la alimentación perceptiva, es diferente, pero eso está bien establecido, y a lo mejor lo que nos ha fallado al personal de salud es establecer que la alimentación complementaria y la alimentación de un niño tiene que ser eso, perceptiva, es todo un gran mundo. Dentro de eso está incluyendo tiempos, formas, lugares, momentos, consistencias, pero es solamente una pequeña partecita. Bueno, hablemos de esa parte de la consistencia. Es claro que si nosotros vamos en ese esquema, digamos que incluso propuesto por la OMS, dice entre los 4 y los 6 tiene la madurez neurológica para deglutir esa papilla, entre los 6 y los 8 esos alimentos semisólidos o la autoalimentación, y entre los 9 meses y en adelante esos finger foods o trozos pequeños y que el niño pueda hacer uso de su taza. Realmente el Baby-led weaning lo que se salta es ese periodo, digamos, de la papilla y dice, déjenle al niño que coma sus pedazos de alimentos, ¿no? O que coma directamente y que él tenga una mayor exposición y activación de todos sus sentidos. Eso podría hacer que el niño controlara, pero realmente no hay estudios, o bueno, sí hay un estudio solamente hecho en Nueva Zelanda, que la hipótesis era que los niños alimentados con Baby-led weaning, incluso una modificación de que es Bliss, que también lo habrán escuchado, que es más que todo un protocolo de investigación. Los niños alimentados con esto tenían o iban a conseguir un menor índice de masa corporal a los 2 años. Realmente no pudieron demostrar esta hipótesis y lo que único que puede llegar a favorecer esta moda, como le dice Rodrigo, es que realmente los niños son menos melindrosos específicamente para comer hacia esta edad. Lo que sí tienes que reconocer es que esto ha dado un boom o un auge inmenso para que las mamás se empiecen a preocupar mucho más en esa consejería para iniciar la alimentación complementaria, ¿no? Porque ahora quieren aprender de BLW y más bien la misión nuestra sería enseñarles qué es lo que hace este enfoque. Completamente de acuerdo, todo el mundo sabe que y todo el mundo, y no solamente yo, grandes personalidades, referentes, autoridades en la cuestión de nutrición establecen que eso del Baby-led weaning es simplemente un enfoque, es algo que sí es una medio modita, pero que el punto positivo que ha tenido es que ha hecho que la gente voltee a ver a la alimentación complementaria y eso es algo bueno. ¿Me explico? Pues por eso estamos aquí, Se puede ¿cierto? claro, ¿se puede hacer Baby-led weaning? Por supuesto que se puede hacer. De hecho, se hace y se ha hecho desde los cavernícolas. O sea, no es nada nuevo. Mi punto es, no es nada nuevo. Y lo que sí estoy totalmente en contra y me parece un absurdo total es que existen capacitaciones. O sea, hay gente que se llaman capacitadores de Baby-led weaning. O sea, es como si yo fuera un capacitador o que yo estuviera certificado para recomendar o para solicitar estudios de laboratorio de química sanguínea. O sea, es una tontería, o sea, forma parte de la forma habitual de los alimentos de los niños, de tal forma que… Yo creo que eso es mucho del desconocimiento de la parte de alimentación perceptiva y del conjunto de ello, pero bueno, vámonos con esta. ¿Se debe agregar sal a las comidas para aportar yodo? Esto, pues evidentemente es un mito, o sea, los propios alimentos tienen yodo. No se necesita, o sea, que van a recibir los niños tiene yodo, entonces no es ningún problema al respecto. Sin embargo, más que lo del yodo no deben de estar recibiendo, no se debe de suplementar con el sodio ni con azúcar por cuestiones de programación, ¿no? Y como tú dices, es que si le dices, bueno, poquito, se toman la mano y entonces le ponen mucho más. Y la programación es muy importante, tanto desde la parte nutricional, metabólica, de esa programación de esa microbiota y de esa programación sobre todo de sabores, ¿no? El estar ofreciendo tanto sal como azúcar desde edades tempranas hace que se establezca un umbral diferente para estos sabores en edades posteriores y que pues bien o mal puede ser un factor digamos que pueda predisponer a obesidad o sobrepeso en edades posteriores. Miel de abejas, es que como es natural sí la puedo ofrecer, pero ¿podría ofrecerse durante esa alimentación complementaria? Obviamente no, y todos sabemos ¿Mito que completo? O sea, no se debe de dar, no porque la miel de abeja sea mala, pero acuérdense que hay una alta posibilidad de que vengan esporas
de Ay, bueno, botulismo. pero eso- Y entonces, Ya sé que ya sí encontraste un artículo y demás, y bueno, a ver, cuenta. Porque es que yo tengo una razón más grande por desmitificar ahorita, esta no, miel. claro. Es porque no, es un azúcar, punto. Si estamos Sí. hablando, no tiene por qué ofrecerse. Sí, yo lo entiendo. O sea, sí, Pero entiendo bueno, ese punto. vamos con tu El botulismo. punto más importante por el cual, pero para entender, o sea, la Academia Americana de Pediatría y muchas sociedades internacionales, es que no debes de dar miel de abeja por el riesgo de botulismo, porque sí ha habido brotes nuevamente por la gente orgánica y la gente toda cool nueva que estamos teniendo, en la cual sí están teniendo, o sea, hay brotes de esto, pero coincido completamente contigo que es una fuente de azúcar que finalmente va a ser glucosa que va a estar entrando con los efectos deleterios que va a tener esta. Totalmente. Ya por eso, no. Ahora, claro, es una forma más fácil de alertar a los papás con esto. Jugos de frutas, no saben ofrecer durante la alimentación complementaria. ¿Qué vamos con esto? A ver, punto muy claro. Sí, no es, No. los jugos son una fuente de azúcares, así como de la miel y todo eso, que son muy Indudablemente. abundantes. Incluso naturales programan para exceso de energía y sobrepeso y obesidad. Aquí el problema, nuevamente, no tiene que ver, y como siempre lo hemos dicho, no hay ningún alimento malo, es simplemente la forma en cómo lo estamos dando. Si tú alimentas a un niño a base de puros jugos, evidentemente va a ser un niño completamente bien mal programado. Sí, pero, a ver, vamos. El niño tiene que estar recibiendo leche materna. Sí. Si acaso vamos a introducir agua para crear el hábito de crear el agua, de tomar No, el agua el sola, agua tiene que ¿listo? estar y debe ser Pero el único. indudablemente, pero antes del año de edad, incluso ni siquiera la misma Academia Americana de Pediatría lo recomienda, y a partir del año dice, bueno, vámonos con unas cantidades que gradualmente van a ir incrementando y que entre el año y los 3 años pueden ser máximo unas 4 onzas o medio vaso, si le queremos llamar de jugo, ¿no? Por eso te puse ahí lo de mito, porque la alimentación complementaria, como después lo vamos a ver, no, o sea, la integración a la dieta familiar no es a Bueno, los pero 12 meses de vida. Eso me lo quitaste. Pero bueno, vámonos con las papillas o compotas. Y lo pongo así porque, como sé que nos están viendo en Latinoamérica, el concepto, la definición puede ser totalmente diferente, ¿no? Para nosotros o para Colombia, por decirlo así, y algunos, Ecuador creo que también, y Perú también, cuando hablamos de compotas hablamos únicamente de fruta, ¿sí? Cuando hablamos de papillas hablamos de cereal, de aquel que se prepara también con leche. Entonces, ojo con esa diferenciación, pero me gusta incluso, te voy a abonar que me gusta mucho más la definición de México, en la cual, ok, papilla de arroz o papilla de mango, me parece muy bien con nombre y Quesadilla- apellido el nombre, ¿no? Quesadilla de queso. Quesadilla de queso, no, o sea, la O sea, quesadilla la tiene papilla, queso, pero bueno, nosotros- eso es algo que nunca logré aprender en México en Nosotros 2 lo que años. hacemos, o sea, la papilla lo que hacemos es más, vamos pensando más hacia la consistencia. Ok. Tú lo haces más hacia qué Hacia tipo el de grupo de contenido o alimentos. sí, Sí. el ingrediente principal. Ok. Pero bueno, independientemente de eso, las papillas o compotas de frutas caseras son mejores que las comerciales y eso aparentemente es una realidad, pero aquí yo vengo a decir que también puede ser un mito. Y hace poco en una de las charlas yo decía, parecería que para ser mamá tendrías que aprender a cocinar o tendrías que saber cocinar. Y Harvard desde ya hace un par de años incluye la parte de medicina culinaria dentro de los programas de formación del médico. ¿Por qué? Porque la parte de la alimentación o la parte culinaria es también un arte, es una ciencia que requiere una técnica precisa para que los nutrientes se conserven. Eso que uno, yo no sé si acá también sea como dicho popular que dice la abuelita, tómate el jugo que está recién preparado porque si no se le van las vitaminas o algo así, pues es así realmente, ¿no? Las verduras si se cocinan por más de 5 minutos o si se cocinan en agua y, por ejemplo, el brócoli, si el brócoli, uno coge el palito del brócoli y el mismo brócoli se vence, pues está sumamente cocido y muchos nutrientes se pierden indudablemente. Entonces depende, porque sabemos que los sabores de las papillas, digamos, comerciales, las papillas de frutas comerciales pueden llegar a enfocarse en sabores dulces y que uno en la casa podría tener mucha más variedad, por ejemplo, de lo que quieran, que no podrían hacer en casa. Pero si la mamá lo prepara mal, quizá podríamos tener un problema, o si la mamá le agrega esos aditivos que no debemos agregar como sal, azúcar o aceite, si es que lo queremos con más cantidad, pues puede ser un problema, ¿no? Nuevamente, yo creo que aquí estamos en el problema de que para todo es blanco-negro. O sea, todo, los médicos somos así, queremos encontrarle el blanco y el negro nada más y no entender toda la gama de grises. Sí, es muy bueno una alimentación orgánica, una alimentación completamente natural, por supuesto, si tienes
el tiempo, si tienes la dedicación y sobre todo, pero lo más importante es si sabes cómo preparar los alimentos para que muchas lo de más las cuestiones de los nutrimentos no se vayan a perder. Y eso es una realidad y está demostrado. Incluso hay 2 artículos en los que no está demostrado. Tenemos, pero bueno, vamos a ver. Este es un artículo muy interesante en el cual muestran o comparan la diversidad de la dieta. Recuerden que hay unos parámetros por los cuales se define diversidad de la dieta, pero en sí la diversidad de la dieta es que contenga toda la cantidad, digamos, de alimentos, y con esto podemos garantizar también un aporte adecuado de macro y micronutrientes. Cuando hablamos, comparan 3 grupos: aquellos que solamente comen alimentos preparados en casa, otros que comen solamente comerciales y otros que comen ambos. Y realmente este estudio encuentra que los niños que son alimentados con papillas caseras tienen mayor diversidad en la dieta, pero encuentran un pero aquí específicamente, y es que tienen mayor aporte energético. Las comidas o las papillas caseras versus las comerciales. Y aquí viene un poco de qué adición de más le está dando la madre, ¿no? O con qué más se está mezclando. Incluso tienen mayor aporte hasta proteico, ¿no? Y este es otro estudio que, por eso les decía, hay evidencia y generalmente encontramos aquí una dualidad en la cual podríamos pensar que podemos encontrar beneficios para las 2 tipos de papillas, tanto caseras como comerciales. Entonces, los niños que son alimentados con papillas comerciales generalmente tienen mayor variedad de verduras o mayor puntaje de variedad de verduras por comida. Y este es como la diferencia del otro estudio que se encontró con el pasado. Entonces, es muy importante porque sí, aparentemente parece que los niños que se alimentan con estas papillas comerciales pueden tener una mayor variedad de verduras, pero ¿de qué depende? Exceptuando, dejando de un lado la parte de la preparación, depende que los padres puedan ofrecer aquellos alimentos que por alguna razón o que no los encuentran en papillas comerciales, los puedan ofrecer en la casa, y que sea una combinación específica, que la verdura sea una verdura, que se ofrezca una sola verdura por tiempo de comida, pero que no sea la misma verdura en los 3 o 4 o 5 tiempos de comida, sino que sea diferente. Eso hace que haya mayor variedad, y ahí es donde englobamos o ponemos un solo grupo, ¿no? Y otro de los puntos es la densidad energética, que aquí este estudio también encuentra que hay mayor aporte energético, hablando de densidad de calorías por gramo, en aquellas papillas preparadas en casa. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, con ello, porque si nosotros enfocamos, la OMS recomienda una densidad energética de estas preparaciones entre 0.6 a 1 caloría por gramo. Y los niños que se alimentan con papillas comerciales, según este estudio, tienen mayor, o sea, cumplen más esta densidad energética en un 65% versus los niños que se alimentan con estas preparaciones. Sí, o sea, caseras. esa gráfica está al revés, es decir, ahí está hablando de proporciones, no de la densidad energética. Totalmente. Exacto, entonces sí tengo mayor riesgo de que si no lo tengo todo muy bien cuidado, sí, existen ciertos riesgos en estas cuestiones. Nuevamente aquí es, a ver, quítenle o sea, hay que desmitificar estas cuestiones de cosas que tradicionalmente se sientan, y sobre todo actualmente, dadas estas cuestiones de que, es que no es orgánico, no, o sea, pues sí es orgánico, o sea, tú te has enterado o sea, tú vas al tianguis y sabes de dónde vienen esas manzanas que están utilizándose. Bueno, vamos a ver, o sea, el punto específico es que el niño tenga o reciba una alimentación variada, ¿sí? Que tenga exposición a esos grupos de alimentos, y que si hablamos de una papilla de cereal infantil, que si hablamos de una papilla de fruta, que si hablamos de una papilla de verdura, tenga una variedad completa de su alimentación a lo largo del día, en sus 3 tiempos de comida, ¿no? Está bien, completamente. Ok. ¿Bebidas vegetales son más saludables? No deben de estar incluidos. Pero también viene de la mano de la parte orgánica y demás, ¿no? Y es mucho aparte de lo que las mamás a veces piensan que es el reemplazo a, ¿no? Sin embargo, ojo, esto sí puede ser alarmante. Ya ha habido casos reportados de niños en los cuales están bajo esquema de puro bebida vegetal, y eso sí conduce a desnutrición, ha habido muertes. Entonces, la verdad es que la bebida vegetal es entender que es solamente una agüita, y entender y explicarle y saber entender que una bebida vegetal, el aporte proteico que tiene es prácticamente nulo. A diferencia, y no tiene nada que ver con una fórmula con proteína de origen vegetal, la cual está muy bien, o sea, está muy bien adaptada, está muy bien, que ese es otro tema. Y es que eso también viene del nombre de leche, ¿no? Sí. Y bueno, pero eso es otro tema más que de nombre y demás. La leche de vaca no se debe introducir antes del año de edad. Realidad.
Dime por qué no. O sea, sí lo entiendo nuevamente. Eso era como No los debe 5 de puntos, ser el ¿no? alimento. O sea, A ver, no, tú ¿por con- qué no tiene que introducir la leche de vaca antes del año de edad? Bueno, los 5 puntos ahí que no nos vamos a poner a leerlos, pero que hay algo muy importante y es que indudablemente puede favorecer la anemia, ¿no? Y con ello todo lo que se desencadena. Es importantísimo tener claro esto. Y una mala programación, y estoy completamente de acuerdo. Ningún niño, su alimentación debe ser basada en la leche de vaca. Ok. Aquí el punto es que puede llegar a existir el grado extremo, y ha pasado, de que se dice no debe introducirse la leche de vaca ni ningún producto de leche de vaca No, en porque el estoy primer hablando año de leche vida. de vaca. Y ahí estaríamos cayendo nuevamente el retrasar la introducción de un alimento No, estamos que hablando de leche potencialmente de vaca. después, por el propio retraso, se incrementaría la tasa de alergias. Y eso Claro, sí pero está sé que bien te refieres demostrado. a yogur o queso, Claro. ese tipo de derivados lácteos. Sí. El problema es que también con todo esto nuevo que hay, este boom, también se suele confundir qué tipo vamos a dar. A ver, que no pasa nada si yo meto el dedo o le doy una cucharada además de yogur que él te gusta, griego al niño, pero si le das un bote de yogur griego al niño, te le llevas todo el aporte de proteína del día. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y es por eso, vuelvo a lo mismo, les das la mano y siguen para adelante. Ok, entonces ahí yo, o sea, yo pongo que es mito leche de vaca, entendiendo leche de vaca con lácteos, ¿no? O sea, porque sí podría un niño en la alimentación complementaria, es decir, recibir tantito queso, recibir yogur, Sí. y no tendría mayor problema. tendría mayor O sea, hay que problema. quitar y desmitificar Pero, eso. bueno, Sí, independientemente. importante, no debe ser la base de la alimentación la leche de vaca de un niño, por supuesto. Pero a ver, vamos a ver, independientemente de eso, igual que con la miel, hay una forma más fácil de decir esto y es, ¿por qué si el niño debería estar recibiendo su leche materna, tendría que estar recibiendo leche de vaca? ¿Sí? Completamente. Y vamos con eso. Entonces, realmente si ustedes miran, esta es una gráfica preciosa de la UNICEF del 2016 con cifras mundiales, en la cual muestra que solamente el 46% de los niños a nivel mundial recibe leche materna o continúa con la leche materna entre los 20 y los 23 meses. Entonces, indudablemente volvemos a lo mismo. ¿Por qué debería estar recibiendo leche entera de vaca si debería estar tomando su leche materna? De acuerdo, El apetito de los niños disminuye a partir del año de edad. es cierto. Real. Y es supremamente sencillo. El niño baja su velocidad de crecimiento, empieza a tener un crecimiento mucho más latente y eso hace que indudablemente sus necesidades energéticas bajen y por tanto pues su apetito también disminuye. Pero es importante que le digamos eso a los papás. Y es, bueno, todos ya lo sabemos eso, pero es algo importante que… A ver, Que se mencione. esta, que es otra. El niño debe integrarse a la dieta familiar al año de edad. Totalmente mito completo. Yo creo que la gente, ninguno de los, o sea, no entendemos eso de integración a la dieta familiar. O sea, que el niño coma lo mismo, exactamente lo mismo que mamá y papá. Ah, entonces los baby led weaning, ¿qué? Pues pregúntale a la mamá si hace baby led weaning con lo que ella misma come. Se supone que si la mamá come pizza, el niño debe comer pizza, Pues baby sí, led weaning, ¿no? pues sí, Entonces, ese es- el problema de la dieta familiar es que qué dieta familiar tenemos en nuestros países y qué es lo que queremos. Yo vuelvo a lo mismo, o sea, hay cosas que se caen de su peso como la parte de la miel, como la parte de la leche y es sencillo, si el periodo de alimentación complementaria va de los 6 a los 23 meses de edad, ¿por qué el niño va a tener que estarse integrando a los 12 meses de edad a la alimentación familiar cuando su periodo de alimentación complementaria acaba a los 2 años de edad? Entre 1 y los 2 años de edad es un periodo de transición a la dieta familiar donde el niño empieza a reconocer los horarios, empieza a ajustarse a sus actividades, a sus horarios de sueño, la familia se empieza a mover también en torno a esa alimentación, a cuadrar, incluso el papá cenaba a las 10 de la noche, pues no, va a tener que cenar a las 6 de la tarde y demás si quiere que el niño empiece a tener otros horarios. Entonces, sencillo. No, el niño se integra a la dieta familiar a los 2 años y es un periodo de transición a partir del año. Niño menor de 2 años, esquema vegano o vegetariano. ok. Esto es una realidad. Probablemente tenemos que hacer todo lo posible porque un niño reciba proteína de alto valor biológico en los primeros 2 años de vida para lograr, o proteína y grasas de alto valor biológico con el objetivo de lograr un adecuado neurodesarrollo. Eso es muy teórico. O sea, vamos, no hay estudios en los cuales hayan comparado niños Sí, pero con un es esquema claro que vegetariano. entre más restrictiva sea la dieta, más Exacto. déficit de esos nutrientes esenciales y que son críticos en esta etapa vamos a tener, ¿no? Incluso la EFSGAN lo dice.
O sea, idealmente desaconseje el inicio de la dieta vegetariana o vegana durante el inicio de la alimentación complementaria, pero se puede llevar a cabo bajo una estricta supervisión médica, ¿no? Y esa estricta supervisión médica es que a veces… No, perdón, no es estricta supervisión médica porque eso siempre está y está mal entendido. Es Entonces, una estricta supervisión de un personal que ahí Ok. sí tiene que estar Experto, capacitado y ser experto. totalmente de porque acuerdo. El profesional de la salud general promedio no sabemos manejar Ok, totalmente de acuerdo. Una estricta supervisión médica, nutricional por personas que contengan… expertas en el tema. Totalmente O de sea, sí acuerdo. es factible, pero tiene que ser con alguien extremo. O sea, si yo soy un médico promedio, ¿no? Soy un cardiólogo que veo consulta y que de repente me llega esto. Es que no tendrías por qué estar viendo de cardiólogo de introducción de Bueno, alimentación o sea, tú no complementaria, sabes, pero bueno. No sabes, pero bueno, o sea, finalmente soy pediatra. Y entonces yo como pediatra, si me llega un paciente con cuestiones de vegano y verdaderamente no es una moda, porque también No, hay mamás que, indudablemente va a ir es que creciendo. yo sí como carne, pero decidí que a mi hijo lo quiero hacer vegano. Oye, no, o sea, no, eso no lo podemos permitir. Pero si es alguien que verdaderamente comulga con toda esta situación, uno no lo tienes que estigmatizar y entonces tienes que darle las posibilidades de que se pueda hacer. Entonces no lo voy a ver yo y no lo voy a mandar con un experto que se haga totalmente. al respecto. Yo hablaría especialista y experto, pero bueno. Dieta basada en plantas, que es otro de la terminología y que aquí sí, yo digo, es totalmente también, ese es un término muy de moda nuevamente, porque realmente no es nada diferente. Si nos basamos en el plato de la alimentación saludable que siempre se ha tenido, que Harvard incluso estipula, la mayoría, incluso si ustedes se dan cuenta, ese pedacito de las proteínas puede llegar a ser un cuarto máximo de proteínas saludables. Y cuando hablamos de proteínas saludables, están tanto la animal como la vegetal. La dieta basada en plantas no habla de dieta vegana completamente. Habla simplemente que la mayoría de la alimentación sea de origen simplemente de plantas, vegetales, verduras, frutas, cereales, y que una mínima proporción, que casualmente es ese 20%, que es lo que en un valor energético total se da aproximadamente para un aporte proteico, pues sea de una fuente proteica que bien puede ser animal o vegetal. Entonces no es nada diferente, incluso la Academia de Nutrición y Dietética desde este año, desde hace ya unos 3 años, pero fuertemente este año, postula o muestra el plato, digamos, de vegetariano para niños. Y en lo que hace énfasis es en 6 grupos de alimentos y enfocado en nutrientes específicos que son calcio, hierro, zinc, omega 3, que es lo mismo en lo que se enfoca cualquier tipo de alimentación complementaria, ¿no? Entonces, nada más aquí el mensaje es sí trata de evitar al máximo a los niños, por lo menos en los primeros 2 años de vida, el que no reciban nutrimentos adecuados. ¿Sí? Totalmente. Existen altas probabilidades de que no lo logren así con una dieta que no es vegetariana o vegana, que no está supervisada y que no tiene fundamentos científicos bien, o bueno, más bien que no tiene las recomendaciones basados en estos conocimientos científicos. Pero que se puede llevar, ¿eh? Claro, no, o sea, por eso digo, o sea, no estigmatizarlo porque sí es algo factible, pero por el personal experto al tema. Y que esta nueva ola que va a llegar de esta, que no considero una moda, sí, lo de la alimentación basado en plantas. Yo diría que el término más El bien término, es a lo que he estado pero ya hay publicaciones recientes de que Totalmente. el futuro de la alimentación del mundo sustentable para que podamos seguir viviendo tiene que ser una alimentación basada en plantas, porque si no, o sea, ciertas cuestiones no van a poder hacer. Se está tratando de incorporar y cada vez más vamos a tener estas cuestiones. Entonces, entender que alimentación basada en plantas, o sea, no es igual a vegetarianismo ni a veganismo. Es una alimentación normal que está recomendada desde hace muchísimo tiempo y que desde siempre encaja dentro del plato del buen comer y encaja dentro de todas las consideraciones o guías alimentarias. o guías internacionales. Bueno, y creo que este es nuestro último. Un niño mayor de 2 años de edad ya no debería recibir leche materna. Este es el mayor de los mitos que se tiene y es altamente recurrente. Cuando se le pregunta al personal de salud cuándo debe suspender la leche materna, todo el mundo dice que a los 2 años, y yo no sé en qué lugar han leído esto porque esto no está escrito en ningún lado. Dicen que la OMS dijo que a los 2 años. No, si lees el texto claramente dice que la leche materna se debe mantener al menos hasta los 2 años. Y de ahí en adelante hasta que el binomio madre e hijo quieran. Ni siquiera el marido se puede meter en esa decisión. Eso es una decisión de la mamá y su hijo. Y o sea,
madre e hijo, solamente el binomio puede tomar. Si la mamá le quiere dar seno al niño a los 5 años, es problema de ella y su hijo. Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta, porque aparte también hay un mito de que es que la leche después de los 2 años, incluso hasta después del año, lo he escuchado, ya no alimenta. El contenido energético no se va a modificar, que el contenido de micronutrientes sí se puede ver disminuido, sí, pero también viene un vínculo y una parte social que viene muy aparte, No, y las cuestiones de programación que tiene la leche materna, de tal forma que aquí el punto es, por favor, encarecidamente, sugiero, les recomiendo que nunca digas en qué momento tendría que terminar la lactancia materna. Eso es una decisión que cada uno de los papás tiene que decir. Y tenemos que normalizar. Ojo, estoy hablando de niños sanos. En el momento hay niños que van a tener necesidades extras y eso ya es un niño enfermo que voy a necesitar hacer ciertas modificaciones. Totalmente, pero sí que recomendarlo hasta los 2 años idealmente. Exacto. ¿No? Y pues nada, indudablemente esta es una de tus frases favoritas. Y un error no se convierte en verdad solo por el hecho de que todo el mundo crea en él, ¿no? Y eso es una de las cosas muy importantes porque esto va abriendo espacio solamente para la parte, digamos, cultural y familiar y para que la misma abuelita también conozca de la parte de alimentación complementaria, que a veces es como un poco de la discusión en esa introducción al interior de cada familia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que solamente decir que esto está en constante evolución, probablemente ya no vaya a ter, o sea, que esta evolución no sea tan rápida como lo fue en etapas anteriores, porque en estas cuestiones de alimentación complementaria, en las cuestiones de nutrición había quedado muy relegada y simplemente estaba basado en lo que la gente creía que debía de ser lo mejor. Actualmente ya tenemos esta más investigación en alimentación complementaria. Hay guías de alimentación complementaria, estamos trabajando en las guías. Estamos trabajando en una guía para Latinoamérica, en un consenso de alimentación complementaria transversal a todos nuestros países. Entonces, de tal forma que creo que estar abiertos a entender que lo que nos enseñaron cuando estábamos en la facultad o cuando estuvimos en la facultad y nos enseñaron esto, cuando estábamos en la residencia o estuvimos en algún tipo de subespecialidad, seamos un poquito más abiertos a estos nuevos cambios que están sucediendo, que sí están basados en evidencia científica, pero que pueden ser susceptibles de cambio. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Hemos recibido a través de nuestras redes sociales varias preguntas de diferentes países de Latinoamérica y de México. Y bueno, la primera pregunta va para la doctora Liliana, que viene de doctora Aliaga de Bogotá, Colombia. ¿Qué características debería de tener un alimento infantil industrializado para que se pueda incluir en la alimentación diaria de los bebés? Que no tenga adición de azúcares añadidos, eso es sumamente importante, que tenga fortificación o adición de hierro, de zinc y de esos nutrientes específicamente claves que son limitantes y que tienen unos requerimientos altos en la infancia y que también a su vez comprometen mucho del neurodesarrollo del niño, ¿no? Entonces eso es como lo más importante para escoger este alimento. A mí me gustaría aunar, porque esa es una parte importante, porque también me han llegado luego los papás diciéndome, es que este alimento tiene azúcar. Sí, pero es el azúcar normal del alimento. Bueno, pero o sea, eso es un punto importante. Sí, ojo con eso, ¿no? Azúcares añadidos, ¿no? O sea, indudablemente si hablamos de un cereal, el mismo cereal por ser cereal va a tener azúcares o carbohidratos si lo hablamos de esta manera, ¿no? Pero que no tenga azúcares añadidos. Los cereales infantiles no deberían tener esos azúcares añadidos. Pero van a tener azúcares como parte de la forma normal. Naturalmente los va a tener igual que los va a tener cualquier cereal que no sea industrializado. Pero lo más importante es la fortificación de esos nutrientes. Gracias. La siguiente pregunta viene de la doctora Perla Trejo de la Ciudad de México. Teniendo en cuenta que la dieta familiar no siempre es correcta, ¿qué estrategia sencilla se podría utilizar para orientar a los papás sobre la introducción a la dieta familiar? Esto viene muy de la mano con la parte en la que les decía que la asesoría de alimentación complementaria es algo que deberíamos estar promoviendo desde los 3 meses. No es que mi hijo cumple 6 meses mañana, entonces necesito la cita para la complementaria. No, desde los 3 meses, desde ese control que se hace a los 3 meses, decirle, vayan pensando cómo van a llevar la parte de alimentación complementaria. Esto indudablemente hace que en el momento de iniciar la complementaria muchos padres cambien sus hábitos de alimentación. Entonces, lo primero sería tratar de prevenir o darles espacio para que más bien los padres se integren a la dieta familiar a la dieta o la alimentación complementaria del niño y que empiecen a modificar esos hábitos. Nosotros los hemos logrado muchísimo en el programa. Los padres empiezan a cocinar cuando no cocinaban, empiezan a preparar recetas cuando no hacían nada, ¿sí? O no tenían ningún plato específico y empiezan a tener mayor integración con esa dieta, mayor relación con la comida.
Hay recomendaciones indudablemente que se tienen que hacer en la parte de cuando ya la dieta familiar no es la adecuada, y una de esas va muy de la mano de buscar esos alimentos completos y ese balance en todos los grupos de alimentos. Eso es importantísimo sobre todo, y tener muy en claro que ningún alimento es indispensable, sino que todos los grupos de alimentos tienen que converger o tienen que estar presentes en el plato indudablemente del niño, ¿no? Pero lo más importante, yo diría, es vámonos a esa medicina de prevención, de planear muy bien la alimentación complementaria, porque le daría a los padres por lo menos unos 18 meses para ellos cambiar los hábitos, y a partir de 3 meses uno empieza a ver cambios en la dieta familiar, incluso de los adultos, para que cuando llega la integración pues sea la misma esperada para los niños. Gracias, Liliana. La siguiente pregunta viene de Ana Guerrero, de Bogotá, Colombia. ¿Es necesario ofrecer alimentos entre comidas a los bebés y a partir de qué edad? Bueno, no hablamos en cuanto a los tiempos de comida, pero esto depende, tampoco no hay nada dicho específicamente, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo que en Chile incluso comienzan con un tiempo de comida, o sea, ellos solamente empiezan con un tiempo de comida, y esto pues ya se hizo cultural y volvemos como a la parte inicial, pero realmente la recomendación, incluso por el método o la parte de alimentación perceptiva de la OMS, dice que uno podría iniciar la complementaria con 2 o 3 tiempos de comida, y de ahí incrementar incluso a 1 o 2 refrigerios o snacks dependiendo, digamos, de la alimentación o del apetito del niño. Es importantísimo tener claro, eso es una recomendación que yo hago muy personal desde la parte práctica, y es que si el niño logro que se coma su desayuno, su almuerzo y su cena, ¿sí? Y que lo haga de manera completa durante 3 días, 2-3 días, que lo hice random, no hay nada escrito, ¿sí? Pero si lo hace ahí, pues nos vamos al 4.º día a poderle ofrecer, y se está acabando todo, a poder ofrecerle digamos, un snack o un refrigerio entre esos tiempos de comida. Pero muchas veces lo que utilizamos son la leche materna o las tomas de leche materna entre esos tiempos de comida, pues para que el niño aprenda como a regular o a establecer esos horarios. Nada más que ojo con la palabra snack, porque mucha gente piensa que el snack es una cosa que no es ¿Mala? necesariamente, y que no necesariamente, o que puede equivocarse, y hay que entender que los snacks son un pedazo de fruta, pueden ser verduras, puede ser a lo mejor. No es tan recomendable que sea un pedazo de proteína, porque si no se tiende a incrementar la cantidad de proteínas que están ahí. Entonces, entender que pudiera ser o un cereal o una fruta o una verdura. Vale, eso es sumamente importante, porque si yo hablo de los tiempos de comida principal de desayuno, almuerzo y cena, hablaría que por lo menos los 4 grupos de alimentos principales estén en el desayuno, estén en el almuerzo y estén en la cena. Y lo que yo hago con esos refrigerios, podría decirlo así, digamos, para que nos entendamos, es que esos 4 alimentos, esos 4 grupos de alimentos, la fruta, la verdura, el cereal y la proteína, los puedo dividir en un snack en la mañana y un snack en la tarde. Entonces puedo poner la verdura quizá con la proteína, o la verdura con el cereal, y por la tarde la fruta con la proteína o la fruta con el cereal. Eso podría manejarlo así. Leí, otra parte me la dijeron, otra me la dijo mi mamá, y lo estoy aplicando en mi consulta. Entonces, estas pláticas son muy importantes. Entonces, el poder abrir la mente a esta situación de esto que como comentaba con algunos de mis compañeros aquí en la mesa, sí me revoluciona y me conflictúa con cosas que estoy haciendo, y me abre la pregunta de que tengo que irlo a revisar. Se los agradezco mucho. Y por ejemplo, esa límite de los 4 meses para iniciar, hay que individualizarlo a cada uno de los pacientes, porque resulta que hay niños que, alimentados exclusivo al seno materno, doctora Liliana, pesan 8 o 9 kilos a los 3 meses y medio. Entonces, pues ese ya no cuenta como niño de 3 meses y medio, de 3 meses, o sea, cuenta como niño obeso o mayor. Entonces, ¿le inicio o no le inicio? Y en el tema, doctor Rodrigo, la pregunta para usted, el no dar la recomendación. La realidad es que algunas mamás podremos decirles lo que tú quieras, como tú decidas y hasta que te sientas cómodo, pero la realidad es que nos piden, algunas sí nos piden, se aferran a uno pidiendo esa recomendación. Dime cuándo, o sea, podré llegar a algún entendimiento con el tiempo. Gracias. Ni para arriba ni para abajo. Esa es una de las grandes preguntas o la curva va más arriba, y eso es porque tiene mucha o se está subiendo mucho, iniciémosle la complementaria, o el niño se está aplanando su curva, entonces es que, voy a decirlo entre comillas, la leche de la mamá no la alimenta, porque lo hemos escuchado, entonces empiecen la complementaria. Yo digo que ni para arriba ni para abajo.
importantísimo, así como la asesoría de lactancia materna, la asesoría de alimentación complementaria tiene que ser la consejería en lactancia materna, ¿no? Y revisar esa parte, y en México es uno de los países que más consejeras en lactancia materna tienen, y yo creo que lo podrían aprovechar muchísimo con ello. A veces se planea el que es el baby shower del niño y demás, y no se tienen en cuenta estas cosas. Entonces, no lo vería como una indicación mientras yo tenga un seguimiento de ese patrón de crecimiento del niño. Y generalmente los niños alimentados con lactancia materna se regulan. Justo con Rodrigo habíamos visto antes uno de los niños, incluso el chiquito que les mostré del día 1 y del día 3, de que vengan, es que viene abajo, ¿no? Viene abajo de la curva, iniciamos la complementaria. Pero ojo, viene abajo de la curva es en qué percentil nació, bajo qué desviación estándar o percentil inició, porque si viene creciendo sobre el percentil 25 y está agarrándose sobre ese percentil 25, pues tampoco me inquieta, porque no todos los niños tienen que crecer sobre ese percentil 50. Ahora, si ya indudablemente está desnutrido, si ya indudablemente está con exceso de peso, pues ya lo reevaluaría, pero realmente no es una indicación para el inicio de esa alimentación complementaria. Completamente de acuerdo, y solamente abonando el punto de que he oído que se hacen las dos cosas. Es decir, como está bajo de peso y está con pura leche materna, le voy a adelantar la alimentación complementaria. O como está muy aumentado de peso, le voy a iniciar la alimentación complementaria. La verdad es que creo que el peso de un paciente no debe de ser el factor que tenga que definir cuándo voy a empezar o no la alimentación complementaria. Yo sé que eso ha estado, y eso es y siempre les digo, es gen de la nutrióloga. Los 6 meses y los 6 kilos fue una cosa que fue supermarketeramente muy buena, que a todo mundo marcó, pero que está basado en absolutamente nada de evidencia al respecto. Tal forma que no pongamos la base en cuanto a los pesos. Nos cuesta trabajo, así como nos costó trabajo recetar huevo a los 6 meses de vida, nos va a costar trabajo a lo mejor quitarnos de la mente los 6 kilos. Pero la verdad es que el peso no influye, y sí tiene que ver más con cuestiones de edad. Si un niño de 3 meses que está alimentado con leche materna pesa 7 kilos, en lo cual, ojo, los hay y no pasa nada o no va a pasar nada, dejémoslo hasta que siga teniendo. Si a los 4 meses tú personalmente le quieres iniciar la alimentación complementaria, que no sea por el peso, que sea más bien porque quieres aprovechar la lactancia materna, que es una inductora de tolerancia y que está perfectamente demostrado que a partir de los 4 meses lo puedes hacer sin mayor problema, ¿vale? Pero trata de no hacerlo en base a las cuestiones de lo del peso. Entonces, la respuesta concisa es sí lo puedes hacer sin ningún problema, pero trata de hacerlo más basado en cuestiones de que a partir de los 4 meses los fenómenos de tolerancia y la inducción de tolerancia de la leche materna están en su máximo clímax y por lo tanto lo puedes hacer, ¿vale? Sí, sin problema, o sea, no va a pasar nada. O sea, es a lo que me refiero. Un niño que a los 4 meses está pasado de peso o está disminuido de peso, que, ojo, yo no soy fan de las curvas de crecimiento y no deberíamos de utilizarlas. Las curvas de crecimiento se hicieron para evaluar poblaciones, no para evaluar individuos. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema porque también no es el punto. Pero ojo, este es un parámetro que tenemos para hacerlo, pero no te preocupes tanto por las cuestiones de lo del peso, preocúpate mejor. O sea, hay que tomar en cuenta para el inicio de la alimentación complementaria, más tiene que ver cuestiones de tiempo. Muchas gracias, pues damos por finalizada la sesión y agradeciendo a nuestros expertos nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias y los esperamos nuevamente. Gracias.